Estamos de regreso en el mundo ahora de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este viernes 31 de octubre. La Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades en Río de Janeiro publicaron los nombres de 99 de las víctimas mortales del mega operativo contra un grupo criminal esta semana. Entre tanto, las calles de Río de Janeiro son escenario de protestas contra el actuar de las autoridades policiales y militares locales en dos favelas. Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas, el lunes Turquía será escenario de la reunión de países árabes para discutir el plan de Estados Unidos para Gaza. En Sudán, con la toma de la ciudad de Al-Fashir, la situación humanitaria es crítica. Las llamadas fuerzas de apoyo rápido continúan asesinando a la población de un país sumido en el hambre y la pobreza. En año y medio de conflicto interno, más de 61,000 personas murieron y millones han tenido que huir para intentar salvarse. Lo analizamos en breve con nuestro invitado del día. Para iniciar, la Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados desde principios de septiembre por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos, 61 en total, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ampliamos a continuación. Una acusación y un llamado por parte de la ONU cuyo efecto es incierto. Este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Una advertencia y la primera condena de este tipo por parte de una organización de Naciones Unidas. Mientras, los bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas acusadas de transportar drogas mataron a más de 60 personas. Una ofensiva que inició en septiembre en el Mar Caribe y que ahora se ha extendido al Pacífico. Trump justifica las muertes alegando que son parte de redes criminales y que se encuentra en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Pero, aun si se tratara de narcotraficantes, organizaciones internacionales señalan que no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza, por lo que Estados Unidos debería ser juzgado y sancionado, según Human Rights Watch. Los países latinoamericanos denunciaron esos ataques. Venezuela incluso preparó un plan en caso de que llegue un ataque directo a su territorio. Sin embargo, Nicolás Maduro ha pedido recientemente paz a Estados Unidos. Democrático. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Mientras que el presidente de Colombia lo ha visto como una agresión directa a la soberanía de la región. En Brasil, familiares de las más de 120 víctimas mortales del mega operativo de la policía y de los militares en dos favelas de Río de Janeiro salen a las calles para protestar contra la brutalidad y letalidad de la operación. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva condenó el actuar de los efectivos, mientras el gobierno local justificó sus acciones supuestamente dirigidas contra el grupo criminal Comando Vermelho. Entre tanto, las autoridades locales publicaron parte de los nombres de los muertos en la operación y previamente nuestra corresponsal Valeria Sacone nos reportó sobre lo más reciente. Bueno, mientras tanto son ya casi 99 los nombres que han sido divulgados y el verdadero kit de la cuestión que todo el mundo estaba esperando es cuántos de ellos realmente tenían una ligación con el Comando Vermelho y con el narcotráfico, porque esa siempre es la guerra de narrativa entre la policía y los civiles, los familiares de los muertos. La policía siempre habla de narcoterroristas y los civiles hablan de muertos inocentes, de personas que no tenían nada
nada que ver. Pero bueno, los datos oficiales de la policía dicen que de estos 99 nombres, 78 tenían antecedentes penales y 42 eran fugitivos de la justicia. Otro dato importante, 39 eran de otros estados, y esto es un dato que la policía intenta demostrar con él, que Río de Janeiro se ha vuelto como el centro de operaciones de esta banda criminal del Comando Vermelho, que opera ya a nivel nacional. Recordaréis hace unos años las ejecuciones masivas en las cárceles de la Amazonía se debían precisamente a la acción del Comando Vermelho, que ya domina prácticamente territorios inmensos en muchos de los 27 estados de Brasil. Y mientras tanto, los vecinos de ambas favelas denuncian una gran crueldad de la policía, y por esta razón han salido hoy a la calle en Peña, uno de los macrocomplejos de favela, escenario de este gran operativo, precisamente para pedir la prisión del gobernador Cláudio Castro y también sus dimisiones. Y esta protesta ha sido imitada en varias capitales de Brasil a lo largo del día. Hay muchas convocatorias en ciudades como São Paulo, por ejemplo, o Brasilia. Y finalmente recordar que ayer hubo un momento también muy tenso frente al Instituto Médico Legal, donde había muchas madres de víctimas que esperaban noticias para poder reconocer el cuerpo. Hubo una manifestación de madres y la policía la dispersó usando gas pimienta, lo que ha enrarecido aún más el ambiente en una ciudad, Río de Janeiro, que todavía no se recupera de ese shock. Ahora vamos a Medio Oriente. Este viernes Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. En tanto, en el devastado enclave palestino crece el temor a que misiles israelíes que quedaron incrustados en edificios exploten en cualquier momento. Y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas, Turquía anunció que el lunes será escenario de la reunión de países musulmanes para discutir precisamente el plan de Washington para Gaza. Hugo Caro Jiménez con todos los detalles. Denuncias de tortura en los cuerpos retornados a Gaza. Este viernes Israel devolvió otros 30 cadáveres de palestinos al destruido enclave. Cuerpos que, según el Ministerio de Salud gazatí, mostraban claros signos de tortura como quemaduras y amputaciones. Un día después de que Hamas entregara los restos de 2 rehenes a Israel. Con esta devolución, 225 restos de palestinos han regresado a Gaza, mientras que aún permanecen en el enclave los cuerpos de 11 rehenes israelíes. Se trata del esfuerzo más reciente por mantener a flote el frágil alto el fuego. En otro frente de la guerra, el miedo crece entre los gazatíes por los artefactos explosivos sin detonar tras las embestidas israelíes, que representan un riesgo inminente para quienes vuelven a lo que queda de sus hogares y temen que los proyectiles los impacten, algo que ya ha ocurrido. Los restos del proyectil israelí explotaron junto a la casa, cerca de donde estaban los niños. La situación fue extremadamente difícil. Son niños. ¿Qué hicieron mal? Estaban jugando cuando explotaron los restos del proyectil israelí y su situación fue extremadamente difícil. Mientras, los rezagos del fuego israelí siguen afectando a otros territorios palestinos. También este viernes se llevó a cabo un funeral de un niño de 15 años que fue herido por una bala de Israel al este de Ramallah, según la agencia de noticias Wafa. Este es un niño que fue ejecutado como nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos, ejecutados a sangre fría, porque quienes no temen el castigo se comportan mal. El mundo debe tomar cartas en el asunto. De vuelta al destruido enclave, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura dijo este viernes que el 83% de las tierras de cultivo de la franja quedaron dañadas por la ofensiva israelí. En Francia, legisladores de la Asamblea Nacional rechazaron las propuestas presentadas para establecer impuestos sobre el patrimonio de los más ricos contenidas en el Plan Zucman, una propuesta de impuesto del 2% sobre los activos superiores a 100 millones de euros. Conectamos con nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde. ¿En qué se basó el rechazo de los legisladores a este plan que pretende gravar a los ultrarricos? Adelante.
Hola Elena, buenas tardes. Bueno, no era ninguna sorpresa, estaban contra esta medida el oficialismo, la derecha y también la extrema derecha, y así votaron. Ellos consideran que en este país las empresas pagan ya suficientes impuestos y que además eso afectaría la actividad económica y también el empleo. Los diputados rechazaron la tasa Zuckman, esa que tú decías, de un 2% a las riquezas de más de 100 millones de euros, pero también la alternativa que había propuesto el Partido Socialista para ver si podía aprobarla, es decir, de un 3% a las riquezas de más de 10 millones de euros, pero dejando fuera a las empresas familiares y a las empresas innovadoras o startups. Justamente el presidente del Grupo Socialista aquí en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud, había dicho que no es normal que en Francia las multinacionales paguen proporcionalmente menos de impuestos que los que pagan, por ejemplo, las clases populares, las clases medias y también las pequeñas y medianas empresas, pero ese llamado no fue escuchado. Justamente ahora la pelota entonces queda en el campo del Partido Socialista, que ya salvó una vez al gobierno de Sébastien Lecornu de la censura, pues ahora la Francia insumisa, la izquierda radical, ha llamado nuevamente a presentar una moción de censura y ha llamado a la izquierda a que la apoyen. Ellos la van a presentar justamente esta moción de censura. Se rumorea de que quizás el gobierno Lecornu podría proponer otra tasa, otro impuesto a los ricos menor al Partido Socialista. Lo cierto es que luego ha continuado el debate. Aquí todavía los diputados están trabajando y Lecornu esbozó otro tema que tiene que ver con el presupuesto de la Seguridad Social, el otro gran presupuesto a aprobar antes de fin de año. Él dijo que el gobierno suyo no se oponía a levantar ese congelamiento de las ayudas sociales mínimas o también de ese reajuste de las jubilaciones. Recordemos que el Parlamento tiene 70 días para aprobar cada uno de estos presupuestos y si no, serían aprobados por ordenanza, ya que recordemos, Sébastien Lecornu ha prometido no presentar un 49.3, esto es aprobar por decreto los presupuestos de la Nación sin discusión en la Asamblea Nacional. Érico Olavarría, gracias por la información. Y en otro orden de ideas, el huracán Melissa sigue perdiendo fuerza después de pasar por Bahamas, pero el balance de su paso por el Caribe sigue en aumento. Reportes oficiales indican que 19 personas murieron en Jamaica y aumentaron a 31 las víctimas mortales en Haití. Aquí los detalles. Para algunos, después de la tormenta llega la calma. Pero en Cuba y Jamaica, después del huracán, llegó la necesidad. Montañas de escombros que deben retirarse y hambre. Para que llegue la primera ayuda de fuera de Cuba va a pasar un tiempo. El aeropuerto de Santiago de Cuba está cerrado por el momento, como es lógico. Los canales de ayuda se irán activando poco a poco, pero la realidad es que ahora mismo la gente tiene que comer. Venezuela notificó que haría lo suyo para ayudar a su amigo en el Caribe. Envía un barco con 3.000 toneladas de ayuda. El presidente cubano Díaz-Canel destacó que la ayuda también vendría de las Naciones Unidas. Habrá apoyo desde el país. También ya hay un grupo de países y de organizaciones internacionales, sobre todo el Sistema de Naciones Unidas, que están haciendo donaciones para apoyar al país en la solución, en el enfrentamiento a esta situación y en rebasar. En Jamaica, en zonas como Black River, la población también lucha para obtener lo básico. Mientras los primeros aviones con ayuda llegaron a Kingston, la capital. Haití también se encuentra sumida en el desastre. Por ello, Francia mandó este barco a Haití y Jamaica, mientras Reino Unido anunció un paquete de ayuda de casi 10 millones de dólares para la región del Caribe. Los ciudadanos de Serbia conmemoran el primer aniversario de la tragedia de Novi Sad con protestas. Miles de personas participan en una marcha que busca dirigirse desde la capital Belgrado hasta la estación de trenes en donde murieron 16 personas. El objetivo, pedir la renuncia del presidente Aleksandar Vučić y su gobierno, quienes según los manifestantes encarnan el sistema corrupto que permitió la caída de la marquesina. Diego Bassani nos cuenta los detalles. Los jóvenes de Serbia no olvidan lo ocurrido en la estación de trenes de Novi Sad este jueves, en la víspera del primer aniversario de la caída de una marquesina en el edificio ferroviario que dejó 16 personas muertas. Se llevó a cabo la segunda jornada de una multitudinaria marcha que tiene como meta viajar desde Belgrado hasta el lugar de la tragedia para pronunciarse contra el gobierno de Aleksandar Vučić a raíz de las denuncias de corrupción que ponen la mira en el contrato de remodelaciones de la estación de trenes firmado por el Ejecutivo con varias empresas chinas. Llegaremos a Novi Sad y vamos a conmemorar el aniversario del derrumbe de la cubierta y veremos qué sucede después.
Con este tipo de gobierno prácticamente no hay solución. Solo nos queda presionar. Tenemos que presionar porque el presidente de Serbia no se irá por su propia voluntad. No hay ninguna posibilidad y es aún más difícil que convoque elecciones. Así que solo nos queda presionar, presionar y presionar. Como consecuencia de lo ocurrido en Novi Sad, a lo largo del último año, un movimiento de indignación ciudadana protagonizado por los jóvenes ha protestado periódicamente pidiendo la renuncia del presidente y su gabinete y exhortando a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, la administración Vučić, de corte nacionalista, ha dejado claro que no convocará a elecciones anticipadas y ha sindicado las protestas de tener motivos enteramente políticos. El caso del príncipe Andrew de Inglaterra sacudió a la opinión pública. Los británicos destacan que el movimiento del rey Carlos III de apartarlo de su título y de sus labores reales y de despojarlo a su vez de la residencia real fue acertado. Pero el escándalo en la Casa Real Británica por los lazos de Andrew con el abusador sexual y pederasta Jeffrey Epstein está precedido por otros numerosos escándalos en las casas reales europeas. Repasamos los más destacados. Llueven escándalos en las coronas europeas. El último protagonista, el príncipe Andrés, para una corona británica que no dudó en despojar de sus títulos al hermano menor del actual rey británico y que en adelante tendrá que vivir en Sandringham. Una emancipación dorada para un royal cuya vinculación con el malogrado y acusado de pedofilia Jeffrey Epstein han acabado con su carrera en la realeza. Fue la decisión correcta porque no necesitamos que la familia real se distraiga con algo que podría ser muy perjudicial para ellos. Un caso similar ocurrió recientemente en Noruega. El hijo mayor de la princesa de Noruega acumuló este historial según la fiscalía. Det er i dag tatt ut tiltalebeslutning mot Marius Borg Høiby. Hoy hemos decidido presentar cargos contra Marius Borg Høiby. Se le imputan 4 delitos de violación, maltrato en relaciones íntimas contra una expareja y contra otra expareja. Se le imputan varios actos de violencia, alteración del orden público, daños a la propiedad y violación de una orden de alejamiento. También se le imputa haber filmado los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. Og han også tiltalt for å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke. Pero la joya de la corona se la llevó uno que sí fue rey. El fin del reinado de Juan Carlos I estuvo marcado por presuntas infidelidades, pecata minuta que no representa delito alguno, pero llegaron los jeques. Por ello, los fiscales españoles apreciaron que la representación de Juan Carlos a empresarios en tierras árabes no era más que una tapadera para un entramado de comisiones poco ortodoxas, causa que fue archivada por el Tribunal Supremo por falta de certezas. Pero que mandaron al ya rey emérito a Abu Dhabi. De recibir el título de manos del dictador Francisco Franco y esparcir glamour allí donde viajaba, Juan Carlos tuvo que abandonar la zarzuela y pasarle el testigo a Felipe, salvando la herencia de una realeza española cuyo regreso cumple 50 años. Es momento de nuestro invitado del día. En Sudán, donde se libra una guerra civil, la situación es cada día más compleja. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el jueves las atrocidades masivas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Son cometidas en Al-Fashir, al oeste del país africano, tras la captura de la capital de Darfur del Norte el pasado domingo por parte de las fuerzas de apoyo rápido. Las acciones del grupo paramilitar incluyen ataques contra civiles, asesinatos, violaciones, tortura, saqueo y destrucción de infraestructura civil. Desde iniciada la guerra en abril del 2023, más de 60,000 personas fueron asesinadas y unos 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Beatriz Escobar, quien es doctora en estudios de África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenida y gracias por la comunicación. Gracias por la invitación. Para poder entender un poco el contexto, ¿cuál es el origen de las FARC, por una parte, y qué buscan con la toma del territorio, pero además el asesinato de su propia gente, doctora? El origen de las fuerzas de apoyo rápido se encuentra en lo que era conocido anteriormente como las milicias Janjaweed, que fueron tristemente célebres a principios en la primera parte del siglo XXI, porque estaban inmiscuidas en el genocidio que tuvo lugar en Darfur.
Entonces, a partir de estas fuerzas, deriva posteriormente lo que son las fuerzas de apoyo rápido, que en su momento tuvieron una cercanía con lo que era el gobierno de Omar al-Bashir, y cuando el gobierno de al-Bashir llega a su fin después de muchos años por las protestas masivas en Sudán, pues se convierten en uno de los actores principales y suben al poder junto con las Fuerzas Armadas de Sudán. Entonces, desde sus orígenes, pues es un grupo que ha estado involucrado en diferentes actos violentos y que están muy relacionados o que tienen un historial de este tipo de crímenes de lesa humanidad. ¿Estamos hablando, doctora, de atrocidades cometidas con motivos o por razones étnicas? Sí, en efecto, en parte es por motivos étnicos, desde luego, y desde sus orígenes en el conflicto en Darfur, los ataques se cometían principalmente contra personas que no eran de origen árabe, sino de distintas etnias entre las que existen en el territorio sudanés. Y esta es la misma dinámica que se ha mantenido, y desde luego esto va relacionado no nada más por, digamos, un odio étnico, entre comillas, sino que va relacionado con el interés por controlar el país y sus recursos. Entonces, se recurre a la dinámica étnica como una forma de asegurar el control del territorio. Y en estos momentos, ¿cuál es la magnitud de lo que ocurre en Sudán tras la toma de al-Bashir? Pues es un conflicto que ha prendido las alarmas en todo el mundo, justamente por su gran impacto humano, sobre todo. Se ha comparado de alguna manera con el genocidio de Ruanda, y aunque las comparaciones en este caso, digamos, no serían tan, no vienen tanto al caso, pero es importante considerar que sí es una situación que está atentando contra la vida de miles de personas y ha generado millones de desplazados. Entonces es un conflicto que está teniendo un impacto humano sumamente fuerte. Una de las peores situaciones es que no se ve que el final de esta situación esté cerca. Entonces, pues podemos pensar que habrá muchísimas víctimas más en este conflicto. ¿Y quiénes son? Usted hablaba de víctimas, nosotros vemos a niños, a mujeres, ancianos, pero me gustaría que usted nos lo diga según su análisis y su conocimiento, doctora. ¿Quiénes son los más perjudicados de estos ataques encarnizados en un país en el que, además, ya lo decíamos, está sumido en el hambre y en la pobreza? Es decir, la violencia llega en momentos en los que la gente ya no tiene que comer, no tiene dónde atenderse, no tiene ni siquiera dónde vivir y hacia dónde ir. Sí, efectivamente. Y es una situación muy lamentable porque las víctimas principales ha sido la población civil, como ha sucedido desde hace tiempo en los conflictos que han tenido lugar en Sudán. Las principales víctimas están entre la población civil, especialmente niños, justamente por ser una población sumamente vulnerable, y mujeres, por ser una población vulnerable, pero además porque se les toma como una víctima muy clara para debilitar, digamos, la moral de quien se oponga a estas fuerzas de apoyo rápido, justamente por la importancia de las mujeres en el tejido comunitario, ¿no? Entonces, una forma directa de atacar este tejido comunitario es atacando a las mujeres. Igualmente, se han reportado ataques en contra de hospitales, en contra de blancos que evidentemente no se van a poder defender, y una parte importante de la problemática es que, por su parte, el ejército sudanés también comete atrocidades contra los mismos grupos, tratando de limitar la acción de sus oponentes. Entonces, pues se encuentran, la población civil se encuentra bajo fuego por distintos lados, y esto es muy lamentable. ¿Qué tan debilitado, qué tan fortalecido se encuentra precisamente el ejército sudanés en momentos en los que sabemos que las tomas de las ciudades principales ya tuvieron lugar, pero también cuando, como bien usted lo señala,
los ataques no solamente se cometen en contra de las FARC, sino también de la propia población civil, que además se queda en el medio de este conflicto, que le decimos civil, pero ni siquiera sé si es correcto llamarle guerra civil cuando se están enfrentando dos fuerzas armadas, por una parte el ejército y por otra parte los paramilitares. Sí, es interesante esta situación que señala usted, porque justamente a veces los marcos legales y los marcos conceptuales que tenemos para entender los conflictos armados quedan cortos para entender este tipo de situaciones. En cuanto a las Fuerzas Armadas de Sudán, lo que sería el ejército oficial, entre comillas, pues está debilitado, lo suficientemente debilitado como para no poder acabar definitivamente con la actuación de las fuerzas de apoyo rápido, pero al mismo tiempo no están tan debilitados como para que su oponente los aniquile. Entonces estamos en una situación más o menos donde hay cierta paridad de fuerzas y no se ve hacia dónde pueda avanzar el asunto, porque por la vía militar está entrampada toda la dinámica, justamente porque los dos grupos tienen apoyos y al mismo tiempo tienen elementos que los hacen más débiles. Doctora, ¿qué ha hecho la comunidad internacional? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado, si es que lo ha jugado, en un conflicto en el que decíamos en año y medio estamos hablando de más de 61,000 víctimas, asesinatos, pero también millones de desplazados forzados? Sí, desafortunadamente podemos observar una vez más, como en otros conflictos a lo largo de la historia, que las dinámicas de la comunidad internacional pues no son las más adecuadas para combatir el conflicto o para terminar con el conflicto. Por una parte, los organismos internacionales han hecho distintos llamados. La ONU, por ejemplo, ha emitido llamados, ha emitido decisiones para invitar a las fuerzas o para solicitar a las fuerzas que se detengan, pero no ha habido una acción importante desde el punto de vista material, por decirlo de algún modo. Entonces, pues básicamente se están haciendo llamados que no tienen efecto y al mismo tiempo, pues hay actores internacionales que se ven beneficiados de las dinámicas de conflicto y que por lo tanto las van promoviendo. Entonces, el papel de la comunidad internacional, pues podría decirse que ha girado entre la negligencia y la promoción del conflicto como tal. Finalmente, doctora, usted bien mencionaba el genocidio en Ruanda entre los Tutsis y los Hutus. En ese sentido, ¿qué hace posible que 31 años después de ocurrido este genocidio estemos viendo algo, que bien usted también decía que no ha lugar comparaciones, pero algo tan similar en un país africano en el que ya decíamos miles de víctimas civiles atrapadas en un conflicto entre el ejército y entre los paramilitares? Sí, desafortunadamente son en gran medida dinámicas que se heredaron de periodos anteriores y que no se han podido resolver por parte de los distintos gobiernos. En el caso de Sudán, la existencia de gobiernos autoritarios básicamente a lo largo de toda la historia y todo un historial de conflictos que incluso antecedieron a la independencia del país, pues son una herencia que lleva a esta situación. Y, como mencionaba hace un rato, la participación de distintos actores internacionales desafortunadamente hace que estas situaciones cobren fuerza, incluso en casos en que las dinámicas internas tal vez no lo promoverían. Entonces es una combinación de factores internos y factores externos la que estamos observando desafortunadamente en este caso. Doctora, le agradecemos mucho por su análisis a la actora y profesora Beatriz Escobar de la UNAM. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. No se vaya, que en breve regresamos con más información aquí en France 24.